muy agradecido por los organizadores, al Gobierno de Brasil, a la Cámara de Diputados, perdón, de Brasil, y muy especialmente al subteniente Gonzaga por esta invitación de poder compartir nuestra experiencia aquí en Chile para el pueblo brasilero, para la policía brasilera, y espero poder entregar con ello, digamos, algunas lecciones que nosotros hemos tenido en estos últimos años. El título que ustedes ven ahí, Seguridad para Todos, corresponde a nuestro Plan Nacional de Seguridad Pública, nuestro Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. Esto tiene que ver con ya lo que es una buena costumbre en los gobiernos de Chile desde el año 2006 en adelante, que es trazar una hoja de ruta con respecto a lo que queremos hacer dentro de los próximos 4 años. Nos parece que ya a estas alturas debemos pensar en políticas de más largo plazo y que, sin embargo, debemos aterrizar estas siempre sobre la base de un diagnóstico actualizado. Voy a hablar lo más lento posible para aquellos que no tengan traducción simultánea. Quiero partir dando algunos datos que nos permitan entender cuál es la realidad de nuestro país, el diagnóstico a partir del cual nosotros hemos definido una determinada política en esta materia. En primer lugar, decir que tenemos una evolución al alza de algunos delitos, particularmente los robos con violencia y los robos por sorpresa, que son delitos que generan mucha preocupación en la población. Y al mismo tiempo que tenemos un aumento relevante de este tipo de delitos, tenemos una disminución en las cantidades de detenciones en el periodo 2010-2014. Otro elemento que en general se considera muy relevante para el análisis de la criminalidad en cualquier país del mundo son los homicidios. Los homicidios nos hablan, por cierto, y ustedes, la mayoría de ustedes en la sala son policías, lo saben, es un indicador muy potente de la criminalidad en un país determinado. Nos hablan del tipo de violencia que tenemos. En Chile la tasa de homicidios es de 3 cada 100.000 habitantes. Una tasa muy baja para todo el continente latinoamericano y que se ha mantenido dentro de ese rango en los últimos años. Sin embargo, esto es un promedio general, es un promedio nacional. Cuando nosotros focalizamos esta situación a nivel local, a nivel territorial, hay diferencias importantes con respecto a estos promedios. El mapa que acá les muestro es un mapa de la ciudad de Santiago, la capital de Chile, y muestra cómo en algunos puntos de la ciudad esta tasa nacional, que parece muy buena, en realidad cambia de manera significativa. Los puntos rojos tienen tasas de 12 o 13 cada 100.000 habitantes, que efectivamente nos muestran una realidad muy distinta en algunos barrios y en algunas comunas del país. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad no podemos tener una respuesta estandarizada para el problema de la delincuencia, que es un problema dinámico, que es un problema que muta y que requiere respuestas que sean adaptativas a esta realidad cambiante que es el delito y que además requiere de coordinación con otros actores y no solamente las policías, y entender que el problema de la delincuencia no es solamente un problema policial, sino que es un problema que requiere mucha coordinación de distintos sectores del propio Estado, como también de otros actores, los actores locales y también la propia sociedad civil. Es decir, tenemos que lograr que efectivamente las policías se coordinen con estos otros actores, pero que también sean capaces de rendir cuenta de sus acciones sobre la base de los objetivos que se han planteado estas comunidades para la solución de sus problemas vinculados a la seguridad.
muy rápidamente voy a señalar que nosotros, dentro de nuestro plan de seguridad 2014-2018, nos hemos propuesto dos grandes metas, que es, por un lado, reducir en un 10% la victimización en el delito de robo con fuerza a la vivienda, los robos a las casas, y en un 10% el robo con violencia. Como digo, dos de los grandes delitos que más generan preocupación en Chile. Y que tienen expresiones, insisto, diferenciadas. Aquí nuevamente un mapa de la ciudad de Santiago, donde mostramos los principales puntos en los cuales sucede el robo con violencia. El robo con violencia, como vemos, ocurre fundamentalmente, de acuerdo a las denuncias, sobre los principales ejes del transporte público. Es decir, eso implica que en determinados sectores de la ciudad y en determinados momentos del día tenemos los picos más importantes de delincuencia con respecto a este delito en zonas muy particulares de la ciudad. Lo mismo ocurre en el caso del robo a la vivienda. El robo a la vivienda se distribuye dentro de la ciudad de manera diferenciada. Tenemos distintos puntos de la ciudad donde este es un problema, que no necesariamente coincide con el mapa de los robos con violencia, ni tampoco con el mapa de los homicidios, ni tampoco con el mapa de la violencia intrafamiliar o de otro tipo de delitos. Es decir, tenemos expresiones territoriales diferentes de la delincuencia, pero también tenemos, y esto es muy relevante y es uno de los aspectos fundamentales del diagnóstico que hemos hecho, tenemos capacidades a nivel territorial muy diferentes entre un municipio y otro. Tenemos municipios muy bien preparados, que tienen equipos de seguridad muy bien preparados, que tienen vehículos municipales, pero no tenemos a lo mejor elementos de coordinación entre esos municipios y las policías. Nosotros, como lo explicaba el embajador al comienzo, tenemos dos grandes policías. Tenemos una policía nacional, dos policías nacionales, una policía de orden militar, que es Carabineros de Chile, y por otro lado tenemos la Policía de Investigaciones, que es una policía civil, que tiene funciones fundamentalmente de carácter judicial. La Policía Militar, que es Carabineros de Chile, es una policía que tiene todas las funciones preventivas de manera exclusiva. La Policía Civil no las tiene. Estas funciones, además, se complementan con unidades especializadas dentro de cada uno de estos cuerpos policiales. Y es el Ministerio Público, la Fiscalía, quien decide a qué policía le deriva la investigación de un determinado delito. Sea la Policía de Investigaciones de Chile, que es esta policía civil que tiene carácter judicial, o a Carabineros de Chile, que es la policía que tiene mayor cobertura a nivel nacional. La policía de Carabineros es la que tiene mayor cobertura a nivel nacional. Esto significa que está presente en todo el territorio nacional. La Policía de Investigaciones está fundamentalmente presente en las grandes capitales y está a cargo de todo lo que son los controles fronterizos y migraciones, además de la investigación judicial. Carabineros de Chile es una institución muy relevante dentro de nuestro país. Cumple una serie de funciones no solamente policiales, sino que en zonas muy alejadas, incluso es la que marca la presencia del Estado en una determinada zona, y que por lo tanto requiere tener una coordinación muy importante con la comunidad. El año 2011, Chile implementó un nuevo sistema de monitoreo del delito que se llamó el STAD, Sistema Táctico de Análisis Delictual. Un modelo que busca, que se inspira en el CompStat de Nueva York, en términos de lo que es la metodología de trabajo, en términos de, es una reunión con todos los prefectos dentro de la policía, ¿no es cierto? La estructura es que existen las prefecturas, luego existen las subprefecturas, los comisarios que están a cargo además de varios cuadrantes.
Dentro de cada uno de estos cuadrantes existe un delegado de cuadrante, todos responden a un comisario, ¿no es cierto?, en Carabineros. En estas sesiones del Estado, nosotros lo que hacemos, lo que hacen las policías, es rendirle cuenta al prefecto de cuál es el estado de situación de su prefectura a el resto de los prefectos o de los comisarios respecto del prefecto. Es decir, se explica cuál es la situación de su propia comisaría y cómo se está avanzando en la reducción del delito de acuerdo a determinados objetivos. Ahora bien, en la imagen que ustedes ven, en el gráfico que ustedes ven ahí, vemos el inicio del Estado, que ha generado algún tipo de impacto a partir de análisis criminal más sofisticado a través del monitoreo de un panel de control y de sesiones que hacen que los comisarios deban definir objetivos y rendir cuenta frente a un prefecto de cuáles van a ser las acciones policiales que se van a emprender para reducir determinados delitos de acuerdo al diagnóstico que se haya presentado y al comportamiento de determinados delitos dentro de un plazo determinado. Hecho este análisis, hay un compromiso y se vuelven a reunir nuevamente. Hay dos tipos de sesiones, una sesión de carácter operativo y una sesión de carácter estratégico. Las sesiones de carácter operativo son más bien de carácter policial y las sesiones de carácter estratégico lo que buscan hacer es determinar si en determinados delitos la participación de otros actores puede ser relevante para su disminución. El Estado en realidad en sus inicios desde el 2011 al 2012 muestra un leve descenso, tiene algún tipo de impacto en delitos en el espacio público, pero un efecto bastante menor en delitos que tienen que ver en realidad con la acción policial, como puede ser el robo a la vivienda o el robo con violencia, que son los delitos que mayor temor generan en la ciudadanía. Por lo tanto, esto nos termina diciendo que efectivamente, a pesar, antes del Estado, ¿no es cierto?, vemos en la curva roja un aumento del total de delitos en el Ministerio Público, un aumento de los delitos en la Policía de Carabineros, una disminución de los delitos en el caso de la Policía de Investigaciones y hay una diferencia relevante en la disminución de delitos entre un espacio, entre un continente y otro. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir de la implementación del Estado, en realidad, se produce un efecto de desplazamiento. Eso significa que personas que antes denunciaban en Carabineros van a denunciar al Ministerio Público, porque desde que comienza el Estado hay un riesgo muy relevante y es que las policías empiezan a preocuparse por las metas que deben cumplir. Y por lo tanto, como deben rendir cuentas sobre la base de determinados indicadores, se ven muy presionados porque estos indicadores vayan a la baja. Por lo tanto, el monitoreo es importante, pero no es suficiente si no va acompañado de rendición de cuentas y de una relación muy cercana con los actores locales y de la sociedad, de la propia sociedad civil. Quiero hacer hincapié en un par de cosas más que me parece que son muy relevantes en el tema del delito. ¿Por qué? Porque en definitiva la seguridad es un campo que no es pacífico y es un campo normalmente muy politizado y donde efectivamente confluyen intereses muy diferentes. Unos de orden policial, otros de orden político, otros que están asociados a temas de organización. Y en general, por lo menos en nuestro país, y probablemente no sé si ocurre acá, digamos, no me voy a pronunciar al respecto porque no lo sé, pero por lo menos en Chile es transversal que los distintos gobiernos tienen una muy mala evaluación en la gestión de la seguridad y de la delincuencia. En el gráfico que ustedes pueden observar acá, que parte del año 2009, vemos la transición desde el gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet, que es del año 2006 al año 2010, que tiene tasas de evaluación en el manejo de la delincuencia del orden del 15 al 20%, que parten muy arriba cuando pasa al gobierno del presidente Sebastián Piñera a un 53%, es decir, con altas expectativas, lo que está muy asociado a promesas de campaña presidencial, pero que paulatinamente vuelven a una curva, a una tendencia más bien normal, y es que se mantiene una baja evaluación de los gobiernos en materia de gestión de la seguridad. Es decir, estamos frente a un problema que es muy serio, que requiere respuestas muy serias y que requiere
mucho más que promesas electorales, sino que más bien requiere soluciones en las cuales podamos efectivamente monitorear el problema, donde requerimos coordinación y articulación, y no solamente generar expectativas que después no son posibles de cumplir. Nosotros en Chile tenemos, además de las cifras administrativas en delincuencia, dos encuestas muy relevantes que son las encuestas de victimización. Las encuestas de victimización son muy importantes para poder establecer cuál es la cifra negra del delito, poder saber si efectivamente cuánto es lo que las personas son realmente víctimas de delito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y esto no es un problema solo de Chile, esto ocurre en el mundo entero, que en realidad no confían en el sistema y porque creen que su sistema no va a ser resuelto a través de la institucionalidad y por lo tanto no denuncian cuando han sido víctimas de delito. Y en ese sentido nosotros vemos que tenemos una encuesta, que es una encuesta que realiza una fundación, que es la Fundación Paz Ciudadana, que muestra una tendencia al alza desde el año 2001 al año 2014, desde un 30 a un 43% de victimización. Y tenemos la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es una encuesta muy importante en Chile, que tiene más de 25.000 casos y que muestra una tendencia a la baja desde el año 2005 hasta el año 2014, donde partimos con un 38% de victimización y estamos en un 25% de victimización para el año 2014. Es decir, hay una disminución relevante de más de un 12% en los últimos 4 años y de prácticamente un 50% desde los inicios de la encuesta. Es decir, hay una disminución de la victimización. Pese a ello, ¿no es cierto?, la gente no confía en los gobiernos. Entonces, tenemos una baja victimización, hay una disminución muy relevante, con curvas contradictorias, dos encuestas diferentes. La delincuencia sigue siendo considerado uno de los problemas más relevantes en el país. La exigencia de los ciudadanos a los gobiernos es mucho mayor. El Estado produce este efecto de desplazamiento. Entramos, por lo tanto, en una zona de rendimientos policiales y de control de la inseguridad que requiere políticas más sofisticadas. En ese sentido, nuestro Plan Nacional de Seguridad Pública, que recoge, insisto, una buena tradición, que es establecer una hoja de ruta. Esto viene ya desde el año 2004 en adelante, con la primera Política Nacional de Seguridad Pública del presidente Ricardo Lagos, luego la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la presidenta Michelle Bachelet, el Plan Chile Seguro del presidente Sebastián Piñera y finalmente este Plan de Seguridad para Todos y Todas de nuestra actual presidenta Michelle Bachelet. Tenemos en ese sentido 5 grandes ámbitos de trabajo: la planificación y ejecución desde lo local, la generación de una nueva institucionalidad en materia de reinserción social y apoyo a víctimas, control y sanción, regulación de la prevención de la violencia y el delito, esto implica una mayor regulación de la seguridad privada y un eje importante en información y evaluación. Lo más relevante de nuestro plan de seguridad es el tratar de que las policías tengan un enfoque fundamentalmente en las personas y no solamente en la protección de los bienes. Esto con una metodología que se apoya con un fuerte desarrollo de la seguridad a nivel local. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos, como he dicho, varios ejes relevantes. Es reforzar el trabajo policial en materia de orden público, esto que implica responsabilizar a distintos actores y no solamente a las policías, entendiendo que el problema de la seguridad es un problema de todos, que no involucra solamente a las policías, que es donde haya un rol relevante de la seguridad privada, por ejemplo, en eventos masivos y espectáculos deportivos. Esto es todo lo que tiene que ver con violencia en los estadios, por ejemplo, o en la organización de eventos masivos, donde debemos responsabilizar y especializar a la seguridad privada con estándares mucho más exigentes. Pero también requerimos, ¿no es cierto?, reforzar las funciones preventivas de la policía. Como decía, nuestra Policía Nacional con carácter militar, que es Carabineros de Chile, tiene un rol fundamentalmente preventivo, pero que debemos reforzar. Lo queremos reforzar generando nuestro Plan Cuadrante 2.0. El Plan Cuadrante fue uno de los aspectos más potentes de la política de Carabineros durante los años 2000, que permitió fortalecer el trabajo a nivel preventivo, pero que ha significado un aporte sobre todo en términos de gestión de recursos y de reacción frente a determinados problemas delictuales y de seguridad. Requerimos reforzar los aspectos preventivos que requieren una relación mucho más potente con la comunidad.
¿Cómo hacemos eso? A partir de nuestro plan comunal de seguridad pública. ¿Qué es lo que enfatiza? Mayor coordinación intersectorial a nivel local, generar soluciones adaptadas a nivel local, un apoyo técnico y financiero desde nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Nuestro enfoque no parte desde cero, no estamos inventando la pólvora. Hemos visto experiencias muy relevantes a nivel local en otros países, particularmente el caso de Gran Bretaña, el caso de Francia, en algunas regiones en Colombia, en algunos estados de Brasil también hemos visto y hemos aprendido de algunas experiencias relevantes en ese sentido, en la cual hay una muy buena articulación entre los actores locales y la policía. Es verdad que desde el punto de vista de tener una policía centralizada tiene muchas ventajas en ese sentido porque permite efectivamente el generar mayor coordinación, pero también tiene muchas desventajas cuando nosotros centralizamos todas las decisiones. Por lo tanto, nos parece que este enfoque en las personas con un enfoque muy fuerte en lo local requiere justamente una mayor descentralización en la toma de decisiones, pero con un apoyo muy fuerte desde el nivel local. Por lo tanto, para ello, nosotros lo que estamos promulgando es generar planes comunales de seguridad pública. Así como nosotros generamos el Plan Nacional de Seguridad Pública, que define las grandes líneas, en que tenemos además ya en la ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planes regionales de seguridad pública a cargo de los intendentes, es decir, los jefes de las regiones. Los intendentes son el cargo de mayor responsabilidad, es la autoridad administrativa más relevante a nivel regional. Chile se divide en 15 regiones en todo el país. La más importante es la región metropolitana. La autoridad administrativa más importante es el intendente, designado por el presidente de la República, y él está a cargo de dirigir este Consejo Regional de Seguridad Pública, que es quien debe generar la coordinación desde el gobierno central con los gobiernos locales y provinciales, con las policías y con otras entidades estatales que tienen expresión a nivel regional. Esto no es posible si es que nosotros no logramos tener consejos comunales de seguridad pública. Para ello estamos modificando la Ley Orgánica de Municipalidades, que obliga a que todos los municipios del país generen un consejo comunal de seguridad. Este consejo comunal de seguridad debe estar integrado por el alcalde, por los miembros del consejo municipal y además con participación de las policías que están presentes en los territorios. Esto es la Policía Civil y la Policía de Carabineros. La presencia del alcalde es indelegable. Esto no significa que los alcaldes tienen facultades sobre las policías, para nada, para nada. Lo que pretende es mejorar la articulación entre las demandas de la comunidad y la priorización de objetivos en conjunto con las policías. Quienes deben decidir cuáles son las acciones a seguir con respecto a los problemas de seguridad en estos territorios son las policías, pero deben considerarse, por lo tanto, las demandas. La idea es que los alcaldes, en conjunto con este Consejo Comunal, puedan definir un plan comunal de seguridad para los próximos 5 años. Eso es muy importante, es establecer un diagnóstico. No se pueden tomar decisiones sin tener un diagnóstico de la situación. Sobre la base de ese diagnóstico, definir objetivos, quiénes son los actores involucrados. Si el principal problema es el homicidio, bueno, ¿cuáles son las acciones que se tomarán para reducir el homicidio? Si el principal problema es el robo a la vivienda, ¿cuáles son las acciones que se tomarán para? Si el principal problema es la violencia dentro de la familia, ¿cuáles serán las acciones? Y si tal vez los principales problemas que generan inseguridad no están directamente vinculados con delitos, sí, pero sí con faltas y situaciones que más bien tienen que ver con incivilidades, con el consumo de alcohol en la vía pública, con la venta de drogas en la vía pública, bueno, entonces deben aparecer otro tipo de actores también, como puede ser, por ejemplo, el Servicio Nacional de Control de Drogas y Estupefacientes en nuestro país, que se llama SENDA, ¿no es cierto?, que no solamente está a cargo de temas de control, sino también de la rehabilitación de personas que son consumidores, ya sea de alcohol o de droga.
o participará el Servicio Nacional de la Mujer en el caso del Ministerio de la Mujer hoy día, ¿no es cierto?, en caso que sea un problema de violencia intrafamiliar. O planes de prevención asociados más bien a jóvenes, o el Ministerio de Vivienda, si es que tiene que ver más bien con problemas de prevención de carácter situacional, por ejemplo, todos estos delitos que tienen que ver con robos asociados al transporte público o al desplazamiento desde un punto a otro de la ciudad. Es decir, esto es un problema complejo que convoca a distintos actores y que necesariamente, en ese sentido, requiere del apoyo del Consejo de una coordinación a nivel local. Por lo tanto, la creación de estos consejos comunales de seguridad son un desafío y generan además, digamos, la posibilidad de generar estrategias policiales de prevención y control del delito. Permite incorporar indicadores a nivel territorial de la realidad en materia de seguridad. Y esto es muy relevante. Justamente, claro, cuando vemos los mapas de las denuncias, siempre hay zonas que aparecen apagadas, no existen, porque hay personas que no denuncian. Estoy terminando, gracias. Hay personas que no denuncian por distintas razones, ya he mencionado algunas, porque no confían en instituciones, porque crean que efectivamente su problema no es de suficiente magnitud, ¿no es cierto? Y porque requieren, por lo tanto, de otro tipo de soluciones que no necesariamente son de carácter policial. Por lo tanto, la creación de estos consejos nos permitirá, ¿no es cierto?, potenciar el trabajo en conjunto con la comunidad. Eso es, y muchas gracias.